Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Encarna Salcedo y hoy os traigo un interactivo muy especial. ¿Te extraña esa persona tan especial para ti? Pues de eso se trata este interactivo, veremos si te extraña y veremos muchas cosas más. Así que, como bien sabéis, voy a poner dos cartas sobre la mesa y tú vas a elegir una de ellas para obtener tu lectura. Vamos a ir comenzando, vamos a ver si esa persona te extraña. Opción número 1. Opción número 2. Piensa bien, concéntrate en esa persona, concéntrate bien en la pregunta que vas a formular y elige bien. Pues vamos a ir comenzando. Comenzamos con la opción número 1. Vamos a ver, esta persona. Lo primero que te puedo decir es que esta persona recuerdos bonitos tuyos tiene. Tiene buenos recuerdos tuyos, es una persona a nivel físico sexual. Hay una gran atracción, o sea, tiene una atracción grande, que es una persona que en cierto modo, cuando vosotros estabais juntos, o cuando estáis juntos, es alguien que experimenta contigo una tranquilidad en el interior que difícilmente ha experimentado con otras personas. Entonces, estamos ante una situación en la cual tú le aportas calma a esta persona. Le aportas paz interior a esta persona. En un principio, sexualmente, te digo que sí, que te extraña. Sexualmente, vamos a ir profundizando en la lectura, porque yo me imagino que no todos queréis que solo sea algo sexual, ¿no? ¿Queréis eso? Vais a tener comunicación dentro de muy poco, mes y medio aproximadamente. Pero esta persona aquí se pone como algún tipo de obstáculo a la hora de ir más allá. Entonces, no es que no tenga un sentimiento, es que hay o se pone algún tipo de obstáculo para que ese sentimiento vaya a más. Ten en cuenta que si yo estoy en lo cierto y esta persona se comunica contigo dentro de muy poco, es señal de que esta persona te extraña de algún modo. Es señal de eso, ¿eh? Vamos a ver qué más. Hay algo que esta persona no quiere que se termine entre vosotros dos. O sea, es como si no pudiera ir a más, pero tampoco quiere que se pierda algo especial entre vosotros dos. Vamos a ver qué más. Vamos a ver esta persona. Esta persona a día de hoy está esperando que cambien ciertas cuestiones de su vida para poder acercarse a ti. Te puede haber dicho que no en algún momento, de que tenía que controlar esta situación, que no se le podía ir de las manos, pero es que aquí lo que dice es que finalmente se le va a ir de las manos y inconscientemente está esperando el momento que se calmen otras cosas de su vida para poder, digamos, acercarse a ti. Es alguien que te piensa más de lo que tú te imaginas.
Y es alguien que saben que muchas personas de su alrededor saben de tu existencia y saben o notan lo importante que tú eres en la vida de esta persona. No porque lo haya verbalizado esta persona, sino por otros cambios que ha hecho esta persona. Vamos a ver qué más. Vamos a seguir. Vamos a ver qué va a pasar aquí en esta historia. Ya hemos visto en la otra tirada que va a haber una comunicación. ¿Bien? ...15 o 20 días... se dará cuenta que es algo que no puede controlar. Ha hecho ya el amago de comunicarse contigo, pero como que ha reculado, ¿no? Entonces, 15 o 20 días ya se da cuenta que no puede controlar esta situación y que se acerca a ti de nuevo. Se acerca a ti, necesita esa calma, necesita esa paz que tú le das. Sabes que esta persona tiene mucho miedo a tomar decisiones erróneas en su vida, porque piensa que las podría pagar caramente. No está bien en el círculo en el cual está, pero tampoco es capaz de hacerle daño a alguien y cree que tomando algún tipo de decisión le haría algún daño a alguien, ¿no? Por eso no toma esa decisión. Estas son cosas que con el tiempo te va a ir verbalizando. No ahora, con el tiempo. Ya te ha dicho algo, pero sobre cuestiones económicas. No ha llegado a profundizar del todo, que es lo que yo veo aquí, que todavía no ha llegado a profundizar del todo y a decirte la realidad de todo. ¿Eres alguien importante en su vida o así te ve él o ella? Eso sale clarísimo. Que así te ve él o ella, como alguien importante en su vida y como una persona de las cuales cuando se cruzan en tu vida piensas, ¿por qué no te cruzaste antes? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más nos dice el tarot por aquí. ¿Llegará esta persona algún día a cambiar su vida? Sí. Llegará un momento en su vida en el cual tenga que tomar decisiones, pero el momento no ha llegado aún. Está en el principio aún. Esta historia te puedo decir que está en el principio. Que esto ni siquiera está a la mitad. Entonces, si en algún momento tú has pensado que esta historia se acabó, no. Ha habido ciertas interferencias aquí que han hecho que cada uno coja, entre comillas, su camino, pero no está terminado, dicen. No está terminado. Y lo más importante en todo esto es el recuerdo que tiene esta persona y el cómo te ve esta persona. Y a ti te ve como alguien importante para él o para ella. Alguna pieza importante eres en su vida. Eres una pieza importante. Vamos a ver los sentimientos. Los sentimientos más profundos de esta persona. Vamos a ver.
Hay muchas cuestiones aquí, ¿eh? Hay muchas cuestiones aquí. Hostia, qué lucha tiene esta persona de hacerse ver. Oye, que eso nos ha pasado a muchas personas. El hacerte creer a ti mismo, hacerte ver a ti mismo que esto no es nada más que una ilusión, o no nos hemos creído eso, o hacernos a nosotros mismos creer eso. Y esta es la situación. Hacerse creer a uno mismo que esto es simplemente una ilusión. Pero esto es una lucha. Y realmente lo que hay es una conexión más real entre vosotros, fuera de lo que es, muy lejos de lo que es una ilusión. A veces tiene emociones fuertes, muy fuertes, y esto es lo que corrobora aquí que de verdad tiene un sentimiento. Lo que pasa que es un sentimiento que quiere tapar con ilusión. Y eso nos ha pasado a muchas personas a lo largo de nuestra vida, cuando hemos estado ante una situación que creemos que no puede ser o que no debe de ser, ¿no? Pero en todo esto, wow, ten en cuenta que todo esto va a seguir adelante, que esta persona llegará el momento en el que encontrará su armonía y su calma, armonía y calma que encuentra en ti. O cuando está a tu lado, o cuando tiene una experiencia contigo. Me da igual sexual, no sexual, una experiencia contigo. Y es a partir de aquí cuando esta persona comenzará a darse cuenta día tras día que tiene un sentimiento real. Y sale clarísimamente. Esto es algo que va a evolucionar. Ahora mismo está en contra de lo que pueda llegar a sentir, ¿no? De aquí, de cara a futuro, o sea, está intentando controlar algo que realmente no se puede controlar, porque los sentimientos no se pueden controlar. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué va a pasar en estos próximos 2 meses con esta persona, ¿vale? En el mes de septiembre se avecinan encuentros entre vosotros dos, ¿eh? Este mes de agosto, lo que yo sí veo que ha sido un mes con muchas cosas sin concluir, ¿no? Te llamo, no te llamo, nos vemos, no nos vemos. Y en el mes de septiembre aquí hay una evolución, ¿no? Que dice que vosotros vais a tener un encuentro de la misma forma, de manera oculta, que en octubre posiblemente haya movimientos más profundos en esta historia y ya se comiencen a ver un poquito más los caminos abiertos. ¿Bien? Esta persona en el mes de octubre a ti te habla de muchos inconvenientes que tiene. Y el que te hable a ti de esos inconvenientes que tiene, te va a responder a muchas preguntas que tú tenías. Lo cual esto te va a hacer ver, en cierto modo, que hay un rayito de luz en todo esto y algo que te dice que merece la pena esperar. Y sale clarísimamente. Veo muchos de vosotros que habéis roto en este mes de agosto. Que dais por concluida la historia. Pero lo he dicho antes, esta historia no está ni a la mitad. No ha llegado ni a la mitad. Fíjate lo que te digo. Está en el principio. Realmente. Vamos a continuar. Continuamos con
La opción número 2. Vamos a ver, esta persona, ¿te extraña esta persona? ¿Qué piensa? ¿Cómo te ve esta persona? ¿Qué va a pasar de cara a futuro con esta persona? Es alguien que muy difícilmente demuestra los sentimientos. Es alguien, por lo que yo veo aquí, yo te voy a decir, mira, que en un principio lo que a mí me sale es una persona que, como que es una historia, esto ha sido una historia, como que se ha ralentizado tanto en el tiempo, tantísimo que ha llegado a un agotamiento mental, y es como decirte esa persona a ti. No quiero atarte, no quiero cerrarte puertas. Pero al igual que te dice esto, actúa de una manera totalmente distinta. Y eso es lo que no me concuerda a mí de esta persona. El que te diga una cosa, comprendo y entiendo que tengas que hacer tu vida porque yo no te puedo ofrecer a lo mejor ahora mismo otra cosa, pero actúo de manera diferente. Realmente no quiero que rehagas tu vida, realmente no quiero que me olvides. Tal es la situación que yo estoy viendo aquí. Vamos a ver qué más. Él o ella decidió hacer su vida. Pero ¿cómo decidió hacer su vida? ¿Con la boca grande o con la boca pequeña? No sé si entenderéis esa expresión. Aquí en España se dice mucho. Con la boca pequeña es de no estar seguro de lo que estás diciendo. O sea, lo dices, pero realmente no es así. Decide hacer su vida, decide cambiar su vida, pero con la boca pequeña. Y está totalmente pendiente de todos los cambios, de todas las situaciones de tu vida, de todo eso está pendiente esta persona. De todo eso está pendiente. Entonces, su manera de actuar es totalmente inmadura. Esto no quiere decir que no te extrañe. Esto quiere decir que es una persona inmadura y no sabe ni siquiera a lo mejor cuál es el sentimiento de extrañar a alguien. Mientras que esté en su salsa, cree que no extraña a nadie. Pero cuando pone los pies en el suelo, sí llegan los sentimientos más profundos. Entonces es la forma que tiene esta persona de extrañar. Es la forma. Ha interpuesto otras cosas a la historia que vosotros podríais vivir. Y esas cosas son materialismo, que es lo que yo estoy viendo aquí. ¿Te extraña? Sí. Pero le puede más un objetivo. Y los sentimientos de esta persona, mira, lo primero que una persona para amar de verdad, lo primero te tienes que querer a ti mismo. Si no te quieres a ti mismo, es muy difícil que sepas querer a otra persona. Aquí hay una falta de saber querer. Pero saber querer, yo puedo querer, ¿qué te digo? Yo quiero un Lamborghini en la puerta de mi casa. O sea, querer, se pueden querer muchas cosas. Pero amar, ¿qué? Es muy diferente. Vamos a ver qué más. ¿Qué va a pasar aquí?
Es lo que te digo, que esta persona realmente no te suelta de su vida inconscientemente, pero por esa razón de querer tenerte ahí porque lo quiero, pero no le voy a ofrecer ese amor a lo mejor que necesita esa persona. Es que es a lo que vamos. ¿Esto qué es? Espérame hasta que yo viva y reviva lo que quiero vivir y luego ya, si me has esperado, vivo lo que tenga que vivir contigo. Eso es súper egoísta. Eso es súper egoísta. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué va a pasar en esta historia. Vais a tener comunicaciones, vais a tener encuentro, vais a caer otra vez con esta persona, así lo dicen, pero quizás sea la última vez. Quizás sea la última vez, ya todo depende de vosotros y lo que sintáis. Porque muchos de vosotros veo que vais a sentir que retrocedéis. Y el retroceso en este caso es negativo. Todos los retrocesos son negativos, pero en este caso el sentimiento es más negativo todavía. Vamos a ver qué más. Yo creo que en cuanto a la pregunta de que si te extraña, creo que ha quedado claro. Y si no ha quedado claro, lo repito. Te extraña a su forma, a su manera. Su manera de querer no es una manera sana. Bien, como yo he explicado a alguien, que podemos querer muchas cosas en la vida, pero amar es muy diferente. Vamos a ver sus sentimientos más profundos. ¿Sabes que es una persona que aunque haya hecho lo que ha hecho, el cómo lo ha hecho, mirando siempre, digamos, como a su interés propio, es una persona que encima de todo sabe perfectamente cuando hace daño y en este caso sabe que ha hecho daño. ¿Bien? Sabe perfectamente. ¿Hará una reflexión a lo largo de su vida? Por supuesto que sí. Hará su reflexión y valorará cuando consiga sus objetivos. Valorará o hará un examen de conciencia de qué es lo que ha dejado atrás, ¿no? Por conseguir esa serie de objetivos. Ahora mismo su interior está muy enfocado en sus cosas y sus sentimientos más profundos es el conseguir lo que esa persona quiere. Más adelante, cuando esta persona haga esa reflexión, posiblemente sí se dé cuenta del sentimiento que podría haber tenido contigo. Pero cuando haga esa reflexión. Es que estamos ante un perfil de persona, no voy a decir extraño porque hay muchísimas personas así, en la Villa del Señor hay de todo, pero es un perfil que prioriza su bienestar antes que nada. Vamos a ver qué va a pasar en los próximos meses, ¿vale? Vamos a ver.
Aquí a lo largo del mes de agosto veo que ha habido un cambio rotundo, ¿vale? Un cambio rotundo en cuanto a sentimientos. Y posiblemente en el mes de septiembre, como yo lo estoy viendo aquí, posiblemente esta persona vuelva a montarte, o puede llegar a montarte una escena de celos, sin ofrecerte, sin decirte que yo soy tu pareja, ¿no? Sin decirte que yo soy tu pareja, pero te monto una escena de celos. Esto es como si tu amigo o tu amiga te monta una escena de celos. Esto es lo mismo, ¿no? No eres mi pareja, pero te monto este espectáculo. Y esto podría pasar a lo largo del mes de septiembre. El mes de octubre yo lo veo un poco confuso en todo esto, porque en el mes de octubre esta persona como que la veo ahí, pero entre comillas, confuso o confusa. O sea, estará cerca tuyo, pero no 100%. No 100%. Que esto es una historia que finalmente tiene fecha de caducidad, posiblemente sí, pero porque tú te canses. Y que te digo yo que a finales de este año es una historia ya que llegará a su fin, como por así decirlo, porque tú pondrás muchas cosas en la balanza. Y porque tú buscarás la manera, en cierto modo, de poner a esta persona entre la espada y la pared. Y en ese momento que tú pongas a esta persona entre la espada y la pared, te va a quedar claro cuáles son sus prioridades. Y tú no vas a querer estar ahí, siendo la última o penúltima de su prioridad, como por así decirlo. O sea, es que tú no vas a querer. Vamos a ver qué más. Así que en este caso yo te diría que la decisión será tuya. Es como decir, yo me he hartado, yo me he cansado de este juego. Vamos a ver qué más. Mira, yo sé que te estoy contando esto ahora y tú ahora mismo, a lo mejor a día de hoy, ni siquiera se te pasa por la cabeza tener esa fuerza de tú terminar con esto. O sea, crees que no tienes esa fuerza. Aquí lo están confirmando. Tu mente hará así, se girará de tal forma que pensarás totalmente diferente a lo que tú estás pensando a día de hoy. ¿Y qué es lo que hará que tu mente cambie de esa manera, haga ese clic y lo veas todo de manera más real? Pues en el momento que pongas a esta persona entre la espada y la pared, tú y otras personas que habrá a tu lado, que te harán ver la realidad de cómo es realmente esta persona. Y no es que sea ni más mala ni más buena, que es una manera de ser que no va a ir contigo, porque no tiene ni lealtad ni con las amistades. Y esto es algo que tú vas a ver a lo largo del mes de noviembre seguramente. Me puedo equivocar, puede ser diciembre, pero seguro que a finales de año tú tienes esto ya muy claro.
Bueno, mis corazones, espero que os haya gustado este interactivo y que deciros que, como siempre os digo, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, muy importante. Que nada más, que os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.